Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Víctor, gusto en saludarte. Gracias por invitarme, colega y compañero vecino de páginas. Así De es, repente, así es. Así es, Víctor, articulista de la jornada, Víctor Quintana. Víctor, chihuahuense, con presencia activa, ocupante de cargos de elección federal, de representación popular en Chihuahua, aspirante a otros cargos. En fin, Víctor, tú fuiste iniciador, junto con otras dos personas, de las denuncias respecto al enriquecimiento del entonces gobernador priista de Chihuahua, César Duarte. ¿Cuándo fue y qué fue lo que plantearon en ese momento, Víctor? en septiembre de 2013, el licenciado Jaime García Chávez hizo una denuncia sobre todas las corruptelas del entonces gobernador César Duarte, con hasta entonces una caja de ahorros que estaba en proceso de convertirse en banco, de nombre Unión Progreso. Presentó el licenciado García Chávez un expediente robusto al respecto, y a partir de ahí se generó un movimiento ciudadano muy importante que vio sus mejores tiempos en 2014 y 2015, que se llamó Unión Ciudadana. Uh-huh. Unión Ciudadana. Pero ahorita dije yo 2013, no, estoy hablando de 2014. Uh-huh. 2014 fue cuando se presentó esto. A partir del movimiento de Unión Ciudadana, que inmediatamente contó con el apoyo de muchos chihuahuenses en todo el estado y de algunas personas de la clase política también, se empezó a ventilar más todavía la corrupción de César Duarte. Yo creo que este movimiento ciudadano fue esencial, fue decisivo en la detonación de todo el proceso de denuncia y que culmina en la detención con fines de extradición en el estado de Florida el día de ayer. Uh-huh. Pero hay otros factores importantes, Julio. Sí. Porque a partir de eso, la gente empieza a hacer denuncias, desgraciadamente no todas puede fundamentarlas, de hechos de corrupción que había conocido, de la que intentaron que formara parte, etc. Entonces, además del movimiento ciudadano, hay un puñado de periodistas, mujeres y hombres libres, pues que se animaron a denunciar también, a sustanciar dichas denuncias en hechos como el tráfico con medicamentos, de los que parece que César Duarte era parte de una red nacional en que estarían involucrados algunos gobernadores del PRI en tiempos de Peña Nieto. También negocios hechos con la Unión Ganadera División del Norte, una unión ganadera que formó Duarte, en el que pues hay toda una serie de adquisiciones de ganado, de subsidios del gobierno a la propia Unión Ganadera, en el que el principal socio era César Duarte, y así por el estilo, contratos con empresas fantasmas, etcétera, etcétera. El tercer factor que yo creo que es importante en la caída de Duarte, además de la movilización de la sociedad civil a partir de la denuncia de Jaime García Chávez, en la que participamos varios políticos y analistas, activistas chihuahuenses. Segundo, la participación de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, que no tuvieron miedo a la represión duartista, a las amenazas, al corte de presupuesto. En tercer lugar, creo que es muy importante el sustanciar y ampliar las denuncias por parte del gobierno de Javier Corral. El gobierno de Javier Corral integra un equipo que se pone a trabajar desde el primer día de la administración, porque era un mandato muy claro de la sociedad chihuahuense al gobierno de Javier Corral. Era una promesa de campaña, pero emanada de un mandato de la gente de Chihuahua. Queremos que a Chihuahua se le devuelva lo que Duarte se robó. Eso era un mandato indeclinable, inesquivable.
Entonces empiezan a formar un equipo de trabajo con Secretaría de la Función Pública, Fiscalía y Consejería Jurídica, y logran detener 23 funcionarias de Duarte. Hay 21 órdenes de aprehensión emitidas contra el propio César Duarte y que involucran 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos. Hasta 5,000 millones de pesos. Una gran protección durante el gobierno de Peña Nieto a César Duarte. No se actuó, no se activó nada en su contra. Exactamente. Yo mismo participé en una reunión donde estuvieron en 2015, Javier Corral era senador, estuvo el licenciado García Chávez, estuvo la abogada derecho humanista Luz Estela Castro, otro derecho humanista Gabino Gómez. Estuvimos en el despacho de Arely Gómez, entonces procuradora de la República, en noviembre de 2015, insistiendo en la necesidad de que se moviera el expediente, que ya tenía algunos meses ahí, y el expediente no se movía. El gobierno de Peña Nieto le brindó su sombra protectora a César Duarte. Después se sabe cómo personalidades tan importantes como Alejandro Gutiérrez, alias La Coneja, como el secretario de Hacienda, como Luis Videgaray, estarían involucrados en el desvío de 250 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno de la 4T y el gobierno de Peña? Pues la diferencia es mucha. El gobierno de Peña protege, cobija a César Duarte, sofoca las denuncias, no les da curso internacional. López Obrador viene a Chihuahua el 18 de octubre de 2018 en su gira del agradecimiento, y ahí se compromete a hacer todo lo que esté de su parte para tramitar la extradición de César Duarte. Eso lo dijo con todas sus letras desde entonces, y creo que el fiscal general de la República, el licenciado Gertz Manero, y el canciller Marcelo Ebrard hacen su papel, y por fin ayer, yo digo, no como causa, sino más bien como ocasión de la visita de Andrés Manuel a Washington, se da pues ya la detención de César Duarte. Bueno, pues hubo hasta desfile de carros de alegría y pancartas y movimiento en las calles de Chihuahua al saber ya la detención de César Duarte. Sí, yo creo que esto es muy característico de este caso, Julio, que aquí hay participación ciudadana. No es una consulta o no es un duelo en las alturas de la cumbre política, no son las cumbres borrascosas de la política, sino es desde las raíces de la sociedad donde empieza a manejarse y empieza a exigirse, sobre todo, el fin de la impunidad. Bien, pues como siempre, gracias Víctor Quintana por esta posibilidad de asomarnos a lo que hay detrás de lo que ha sucedido con esta lucha de muchos años para denunciar la corrupción de César Duarte, entonces gobernador de Chihuahua, y lo que ha sucedido ahora. Seguiremos atentos porque seguramente habrá muchos episodios más de todo esto que está sucediendo, Víctor Quintana. Y vas a salpicar. Te aseguro que César Duarte era el engrane local de una maquinaria nacional. Pero además, no cualquier engrane. Creo que era un engranaje muy importante en una maquinaria nacional. ¿Estás pensando en Luis Videgaray y en Manlio Fabio Beltrones? Estoy pensando en Luis Videgaray, estoy pensando en el secretario de Hacienda en aquel tiempo. Luis Videgaray. Y estoy pensando incluso en el expresidente Peña Nieto. Bien. ¿Manlio Fabio Beltrones también? No tendría yo elementos así como para decirte, pero pues no sería extraño, pues. Aunque estuvo detenido justamente Alejandro Gutiérrez, que era secretario adjunto del comité de Manlio Fabio. Está todavía sujeto a proceso. No está detenido, pero está en arresto domiciliario. Eso alcanza entonces a Manlio Fabio Beltrones. Lo puede alcanzar también. Yo creo que al sistema priista no lo va a dejar indemne. Bien. Creo que el sistema priista, gobierno de la administración de Peña Nieto, puede cimbrarse con esto.
Bien, pues Víctor Quintana, muchas gracias, buenas tardes y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Julio. Gracias y a sus órdenes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a usted.